Bueno, pues buenos días a todos. En la charla de hoy vamos a hablaros un poquito sobre qué hacemos en AEMET, quiénes somos las personas que trabajamos en ellos y las distintas opciones profesionales que tenemos. Entonces, para comenzar, lo primero que quería hacer es reflexionar un poquito sobre la importancia que tiene la meteorología en nuestro día a día. ¿Qué me decís? ¿Vosotros creéis que el tiempo influye? Vale, veo algún asentimiento de cabeza por ahí. Bueno, yo tenía aquí algunos ejemplos por si había alguno que no estaba muy convencido, porque bueno, en estos dos ejemplos podemos ver pues, a gente pues, haciendo actividades al aire libre para las que nos influye directamente un poco el tiempo que nos haga. No es lo mismo pues, que esté lloviendo o que nos haga sol, que nos haga frío, que nos haga calor. Pero es que además también afecta a actividades de diversos sectores profesionales, como puede ser, pues, por ejemplo, en el sector de la pesca. Aquí tenemos unos pescadores que están faenando tan tranquilamente, pero podrían estar haciendo estas labores pues, si hubiera mal tiempo, si hubiera viento, olas de 5 metros. No, ¿verdad? Entonces, seguramente de hecho no podrían ni siquiera salir a trabajar, la empresa se lo prohibiría porque sus vidas correrían peligro, con la consecuencia de que un día sin trabajar es un día que no hay ganancias, un día que no hay ganancias afecta a los precios que podemos encontrarnos en el supermercado de la materia prima. Pero es que además también nos afecta cuando cogemos un avión, por ejemplo. ¿Habéis viajado en avión alguna vez? Sí, vale. ¿Cuántos habéis experimentado turbulencias a veces? Sí, veo aquí. Muy bien. Bueno, ¿qué me decís de este aterrizaje que tenemos aquí? ¿Cómo lo veis? Uf, ¿no? Bueno, estos son aterrizajes bastante comunes en el aeropuerto de Bilbao, donde suelen tener bastantes rachas de viento cruzadas. Y claro, es súper importante que los pilotos, por tanto, tengan un conocimiento de qué condiciones tienen tanto para despegar como para aterrizar, porque a lo mejor si las condiciones no son manejables, no son condiciones que puedan afrontar con seguridad para los pasajeros y la tripulación, pues a lo mejor el vuelo no sale. ¿Y qué pasa si no sale el vuelo? ¿Qué pasa si nos lo cancelan y nosotros teníamos un viaje? Pues fatal, ¿no? También si nos lo desvían a otro aeropuerto, luego nos tienen que poner unos medios para llegar a nuestro destino original. ¿Y todo eso quién lo cubre? Pues eso lo cubren las compañías eléctricas. Son gastos, son situaciones que tienen que estar previstas, pero es que además los pilotos tienen que tener muy claro qué condiciones van a tener a lo largo de la ruta para poder planificar qué recorrido es el que siguen. Porque imaginaos que queremos ir de Bilbao a París, por poner un ejemplo, y que no podemos ir en línea recta, pero los pilotos no lo sabían. ¿Y si nos quedamos sin combustible a la mitad? No está bien eso, ¿no? No sería lo ideal. Pues claro, todas estas condiciones los pilotos las tienen que tener muy claras antes de salir y ahí es donde entra la importancia de las previsiones meteorológicas. Pero es que además en una escala incluso quizás más pequeña, cuando tenemos condiciones adversas, estas condiciones pueden afectar a la seguridad de las personas. Y bueno, ¿cuántos sois aquí de Madrid? ¿Casi todos? Bueno, veo varias manos levantadas, genial. ¿Habéis estado alguna vez en la Feria del Libro? Sí, hay muchísima gente, ¿verdad? Bueno, se está viendo aquí un poco en la imagen que la cantidad de gente que se concentra en la Feria del Libro es inmensa. Entonces, si hay viento, se pueden caer ramas, se pueden caer árboles. ¿Es seguro para que estén las personas ahí? No lo es. Entonces, es importante que esta información la tengan las personas que tienen que tomar la decisión y que tienen que velar por la seguridad de las personas. Pero también es verdad que las empresas en la Feria del Libro hacen el agosto. Toda la actividad económica que recaudan durante la Feria del Libro, que son 3 semanas, afecta a toda su economía a lo largo del año. Entonces, que se queden sin abrir puede tener sus consecuencias. ¿Y aquí qué me decís? ¿Cómo veis esta situación? ¿Mal? ¿Bien? Sí, ¿no? Hombre, es bonito, ¿a que sí? Vale, y veis a todas esas personas en la imagen de la derecha, a ver, vuestra izquierda. Esas personas podrían estar más adelante donde están rompiendo las olas. ¿Es seguro eso? No, claro que no. Y el caso es que cuando se dan este tipo de situaciones adversas, es importante que se sepa a qué zonas van a afectar, porque si no, pues tendríamos a gente paseando por los paseos marítimos y eso puede tener consecuencias fatales para las personas. Pero también queremos intentar prevenir
los gastos económicos que se puedan evitar, porque bueno, como vemos aquí, las olas están invadiendo completamente el paseo marítimo, están generando destrozos como este. Esto es en Coruña, que es mi ciudad natal. Allí todos los inviernos nos entran temporales con olas y la barandilla del paseo marítimo es de piedra. Y aún así las olas la destrozan. Entonces, evidentemente las personas no pueden estar aquí, pero es que a veces las pérdidas económicas, aunque se intenten evitar, no se pueden evitar. Y bueno, aquí tengo un poquito para ilustrar los impactos que tienen los fenómenos adversos, unos datos que están sacados del Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas debidas a fenómenos extremos del tiempo, del clima y del agua que publicó la Organización Meteorológica Mundial en 2021. Y bueno, si nos fijamos un poquito en las cifras, mortalidad, 2 millones de personas. Pérdidas económicas, 3,64 billones, que comparado con el Producto Interior Bruto de España, pues es casi 3 veces ese valor, ¿vale? Entonces, no son en absoluto despreciables. Entonces, ¿cuál es el objetivo frente a estas situaciones? Pues precisamente velar por el bienestar de personas para mitigar las pérdidas de vidas y bienes causados por fenómenos meteorológicos adversos. ¿Y quiénes son los que tienen este objetivo como misión principal? Los servicios meteorológicos nacionales, que son quienes nos dan la predicción del tiempo y quienes además nos emiten los avisos correspondientes en función del nivel de riesgo meteorológico que pueda generar una situación determinada. Estos avisos empiezan en el nivel verde, que es que no existe, no hay aviso, y el nivel rojo, que es, y terminan en el nivel rojo, que es que el riesgo meteorológico es extremo y hay que tomar medidas de manera urgente. ¿Y de dónde sale esta información? Bueno, pues en España esta información sale precisamente de la Agencia Estatal de Meteorología, que es el Servicio Nacional Español, y es la única autoridad meteorológica con competencia para emitir estos avisos. Entonces, hemos dejado claro ya que la predicción del tiempo y los avisos que pueda conllevar con respecto al riesgo que podamos tener en función de estas condiciones meteorológicas es importante, nos afecta en el día a día. Pero desde que se toman los datos, desde que se observa lo que está pasando en la atmósfera, hasta que a vosotros, los usuarios, os llega la información de la situación meteorológica que vamos a tener, ¿cómo se hace? Bueno, pues no es un proceso sencillo, es un proceso que abarca a toda la agencia meteorológica, que tiene distintas áreas, tiene distintos procesos que colaboran unos con otros. Es casi como un puzzle realmente, porque partimos de la obtención de datos, esos datos se obtienen de equipos meteorológicos que requieren un mantenimiento. Pero es que luego esos datos se introducen en modelos numéricos que los procesan y nos dan la información. Después, AEMET está distribuida por toda España. Evidentemente, tiene que haber una cierta coordinación entre las distintas sedes. Y luego, de manera paralela, se hacen estudios de investigación y de desarrollo, tanto en meteorología como en evolución del clima, para poder mejorar todos estos resultados de las predicciones. Entonces, bueno, a lo largo de la presentación os vamos a ir contando un poquito todo este proceso. Entonces, empezamos por la obtención de datos. Los datos de la atmósfera los podemos obtener de distintas maneras. En primer lugar, tendríamos la teledetección, que es el área en la que estoy trabajando yo, y aquí tenemos los radares por un lado y los satélites por el otro. Los radares son lo que tenéis en la imagen de la izquierda, es un aparato que toma medidas de distintas variables en un radio concreto. Y bueno, aquí, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos una red de radares en España, pero además hace unos años se hizo un proyecto a nivel de toda Europa para unificar los datos que nos mandan las distintas redes de radares de todos los países para que se hiciera de manera unificada y poder tener una red a lo largo de toda Europa que fuera más o menos común en la medida de lo posible. Y además ahora la red de radares de España se está actualizando para tener unos radares más modernos. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica que hay que aprender a procesar esos datos, hay que aprender a interpretar la información que nos están dando esos radares para poder actualizar todos los productos que les damos a los usuarios. Y esto implica, pues, sobre todo programación, manejo de datos y el desarrollo de esos productos. Y de manera un poquito similar funcionan los satélites. Lo que pasa es que los satélites, vosotros decidme, ¿creéis que cada país puede tener su propio satélite? ¿Sí?
No, no, no es viable que cada país tenga su propio satélite, no hay espacio en la atmósfera. No, los satélites están coordinados, en general en el caso de Europa, pues sería por un organismo que se llama EUMETSAT, y entonces los datos de satélites los recibimos los distintos países, que estamos agrupados en grupos que se llaman consorcios. Y AEMET es, bueno, España, a través de la Agencia Estatal de Meteorología, es el líder del consorcio o grupo de países en el que está, que se llama SAF de Nowcasting. Y claro, aquí son proyectos muy internacionales, se colabora entre distintos países. En el SAF de Nowcasting, por ejemplo, pues trabajamos con Francia, con Austria, con Rumanía, con Suecia. Y esto, pues además de todo el proceso de programación, de proceso de datos, de desarrollo de productos, tiene también una parte de colaboración internacional. Muchas veces pues hay que asistir a congresos, hay que estar en contacto con otros profesionales, enterarse de lo que están haciendo otros países, y eso pues es una rama muy interesante y que además está también en cierto modo ligada con la que hace otra área de AEMET que se llama el área de internacional, que es un área enfocada a crear y aportar formación a otros países, sobre todo países menos desarrollados, y que eso implica muchas veces formación en modalidad presencial, de manera que si tú trabajas en esa área, pues puedes viajar a muchos países a los que quizás no tendrías oportunidad de viajar por ti mismo. Luego, otra manera de obtener datos pues sería, en primer lugar, mediante estaciones meteorológicas, que bueno, estas estaciones meteorológicas, ¿creéis que están en los centros de las ciudades? ¿Se toman bien datos en los centros de las ciudades? No. Entonces, estas estaciones meteorológicas en general están en lugares un poquito apartados y bueno, miden distintas cosas. Tenemos, por ejemplo, la red de contaminación, que es en la que trabaja mi compañero Enrique. ¿Y cómo se mantienen? Bueno, pues para mantenerlas tenemos fundamentalmente el área de sistemas básicos, que aquí, si os gusta la electrónica, si os gusta la instrumentación, si os gusta haceros viajecitos por España para ir de un sitio a otro, pues este es un trabajo bastante ideal porque es precisamente lo que se hace. Y después, por otro lado, tenemos también los sondeos, que es este globo que veis aquí. Los sondeos consisten en lanzar un globo lleno de helio, que el helio pesa menos que el aire, entonces asciende en la atmósfera, y a estos globos se les ata una sonda que, según el globo sube, va tomando datos de la atmósfera. Y bueno, antes el globo lo preparaba y lo lanzaba una persona, ahora la mayoría son automáticos. Y una cosa que me resulta a mí muy curiosa de estos sondeos es que esas sondas, cuando el globo sube en la atmósfera, en primer lugar adquiere una forma muy grande, muy plana, casi como un disco. Entonces, más de una vez nos han preguntado si son ovnis, ¿vale? Que es algo que a mí me parece bastante curioso. Y después, además, cuando el globo termina por explotar, esas sondas se caen. Y se caen pues donde esté el globo, porque claro, el globo mientras asciende se va moviendo en función del viento que haya en las distintas capas atmosféricas. Entonces esas ondas se caen y se caen donde caigan. Y hay competiciones a nivel nacional de recogida de sondas. Entonces muchas veces nos llegan preguntas y cuestiones pues, acerca de cuándo se va a lanzar el sondeo, si se puede prever dónde se va a caer. ¿Y quién se encarga de gestionar todas estas consultas que nos llegan? Pues de eso se encarga precisamente el área de atención a usuarios. Pero más allá de atender estas consultas, que pueden resultar un poco curiosas y anecdóticas y que quedan así bastante graciosas para contar, el área de atención a usuarios también se encarga de cosas con mucha más relevancia. Por ejemplo, ha habido un temporal de viento y se te ha roto el toldo que tienes en el balcón de casa. ¿Pagas tú la reparación o la paga el seguro? ¿A favor del seguro? ¿Quién no quiere pagar? Sí, ¿no? Vale, pues eso, los seguros evidentemente tienen unas cláusulas en función de si se dan unas condiciones pagan y si no se dan, no pagan. ¿Quién dice si se han dado esas condiciones? AEMET. Y eso lo hace comunicándolo a través del área de atención a usuarios, por ejemplo. Y bueno, ahora hemos conseguido todos estos datos. ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, pues esos datos hay que procesarlos y lo hacemos en base a los modelos numéricos, que de esto ya es de lo que os va a hablar mi compañero Juanje, que lo tenemos en Oslo, entonces os lo va a contar a través de videollamada. Juanje, ¿estás ahí? Buenas, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Vale. Te voy a compartir Bueno, la pues, presentación, ¿vale? vale, sí, perfecto.
¿Estás viendo la presentación? Vale, sí, la veo, la veo. Vale, perfecto, te la pongo ahí, a tope. Vale, bueno, pues como comentaba mi compañera Ainhoa, yo trabajo en el área de modelización, donde nos encargamos de precisamente de recoger, bueno, no recoger, sino ya nos llegan todos esos datos y nos encargamos pues de hacer la predicción. Me hubiese gustado estar ahí presencial, pero dio la casualidad que esta semana justo estoy en una semana de trabajo aquí en Oslo y no ha sido posible. Pero bueno, intentaré que se comprenda bien igual. Entonces, bueno, lo que hacemos bueno, en la parte del área de modelización, lo que, ¿no? Que es como pone aquí, la base de la predicción, que es lo que, ¿no? Lo que utiliza después la agencia para sus avisos y sus predicciones, pues lo que hacemos es precisamente recoger esos datos de observaciones que nos llegan de forma automática y entonces a eso, pues los modelos, nosotros, ¿no? Para hacer una predicción del futuro estado de la atmósfera, pues eso se hace mediante una resolución de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones físico-matemáticas, de la física de fluidos, de la física de la atmósfera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede es que estas ecuaciones no se pueden resolver analíticamente, ni es decir, a mano, con un papel y lápiz, sino que se tienen que resolver mediante ordenadores, pero no ordenadores, sino superordenadores porque requieren, pues claro, se necesita una capacidad de cómputo extraordinaria, ¿no? Porque son muchos datos, las ecuaciones son complejas, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, pues AEMET tiene también un superordenador que en el momento cuando empezamos con el Cirrus, era el segundo superordenador más potente de España y también colabora a nivel internacional con otros organismos a nivel europeo, donde también pues tienen otros supercomputadores. De hecho, hay un supercomputador muy potente también a nivel europeo en donde realizamos estos cálculos, que es el del Centro Europeo para la Predicción a Medio Plazo, ¿no? Se llama. Entonces, bueno, pues una vez que se calculan estas ecuaciones sobre un grid, una rejilla, como ven aquí, del globo, donde se representan todos esos procesos físicos que ocurren en la atmósfera, etcétera, etcétera, pues se obtiene después unos mapas con unas variables y unos campos de diferentes variables meteorológicas, que es lo que pueden ver en la página web de AEMET, por ejemplo, que son los típicos mapas del tiempo, ¿no? Que suelen llamarse. Entonces, lo que se hace ahí es representar todas esas variables o campos que dan lugar de haber calculado esas ecuaciones, ¿no? Entonces, esas ecuaciones dan una resolución y esa resolución es sobre cada punto, dependiendo de la resolución del modelo, pues sobre cada punto del espacio en tres dimensiones y pues solemos pintar, pues eso, ¿no? Plotear esos campos en un mapa. Entonces eso pues lo que nos permite es saber el futuro comportamiento de la atmósfera e incluso como la atmósfera es caótica, no podemos saber realmente cuál es el comportamiento exacto futuro, sino lo que necesitamos es lo que hacemos son escenarios posibles que puedan ocurrir, ¿vale? Eso ya no vamos a entrar en detalle, pero es un tipo de técnica que nos permite saber que las probabilidades de que ocurra o de que la atmósfera se comporte de una forma o se comporte de otra forma. Por ejemplo, pues que haya una tormenta muy fuerte, pues tendrá una probabilidad asociada, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí también, aquí en el modelización, no solo se hace esto, sino también lo que se hace es pues hacer estudios hacer investigación, ¿no? I+D, donde lo que se intenta siempre es intentar mejorar el modelo, es decir, mejorar las ecuaciones que representan esos procesos físicos y así como mejorar la resolución, la precisión y la predicción de extremos, principalmente de fenómenos adversos que da lugar eso, ¿no? Que da lugar la atmósfera y cómo se representa en los modelos, ¿no? Entonces, por ahí hay diferentes líneas de trabajo, pues, por ejemplo, pues yo me encargo en la parte las tormentas, ¿no? De cómo mejorar la predicción de las tormentas, principalmente las que son muy fuertes,
después para reducir ese impacto de cara a la sociedad y que la sociedad pueda estar avisada de mejor forma y con mayor antelación sobre este tipo de fenómenos. Y después también hay una línea que se está empezando a usar, que es la inteligencia artificial, que se ha visto que usando inteligencia artificial se puede también intentar predecir el futuro comportamiento de la atmósfera. Es decir, en lugar de calcular esas ecuaciones que describen el movimiento atmosférico, pues lo que se hace es utilizar inteligencia artificial, un algoritmo o fabricar modelos o algoritmos que aprendiendo cómo se comporta la atmósfera en estados pasados, pues puedan decir cómo se podría comportar en la atmósfera en base a lo aprendido, ¿no? Entonces, bueno, cada vez se está estudiando más esto y cada vez hay más gente que está dedicando a esto a nivel también internacional e incluso empresas privadas que también están metiéndose en este tema. Y después otra línea de trabajo también es la de optimizar los tiempos de computación, porque el problema principalmente es que, claro, estos modelos son tan costosos que tardan mucho. Claro, como utilizamos un superordenador, porque si utilizamos un ordenador, pues a lo mejor una predicción para 6 horas o 12 horas podría tardar un mes, ¿no? O 2 meses. Entonces, claro, no nos serviría de nada, ¿no? Entonces, lo que siempre se intenta también es optimizar esos tiempos de computación para que estén esas predicciones cuanto antes, ¿no? Entonces, cuanto antes estén, pues mejor nos podremos anticipar también a los fenómenos. ¿Puedes pasar, Ainhoa? Vale, entonces, todo eso, toda esa información de los modelos, lo que después se hace es que eso se pasa a los predictores operativos, ¿no? A los meteorólogos operativos que están más en la cuestión de interpretar los datos de los modelos conjuntamente también con imágenes de satélite, dependiendo un poco del plazo de predicción. Si es más a cuestión de varios días, pues siempre es principalmente los modelos, pero si es a muy corto plazo, en cuestión de horas, pues se utiliza más la información de satélite o datos en tiempo real, ¿no? En combinación con los modelos. Entonces, todo eso lo que da lugar es a una elaboración de boletines y avisos, boletines para dar la predicción general de, bueno, pues si va a haber nubes, va a sol, etcétera. Digamos que eso se le llamaría predicción general de cómo va a ser el estado del tiempo, pero principalmente y el foco más grande es a los avisos, ¿no? Que es a los avisos de tiempo adverso, ¿no? De tiempo de fenómenos meteorológicos adversos que causen un impacto. Entonces, esto está muy relacionado pues, con que también los predictores hacen un seguimiento cuando hay posibilidades de que ocurra. Y, por ejemplo, hay un aviso amarillo, bueno, más bien, sí, a mí amarillo, naranja o rojo, pero el rojo es el más grave. Pues se hace un seguimiento exhaustivo y una vigilancia de estos fenómenos y qué es sobre qué está ocurriendo y cómo se van desarrollando, ¿no? Y entonces, en función de cómo se va viendo y cómo se va viendo que evoluciona el fenómeno, o bien porque la predicción ¿no? Para el día siguiente, imaginemos que estamos hoy, para mañana tenemos una predicción bastante segura y bastante robusta, con altas probabilidades de que ocurra, pues también se comunica, ¿no? Esa es la parte de la comunicación al resto de los usuarios, que son pues principalmente protección civil y defensa, ¿no? Que son los organismos más claves en ese sentido, ¿no? Entonces, vale. Y entonces, esa es la parte de lo que es predicción, cómo es el sistema de predicción de la observación al usuario final, donde ¿no? Ahora se emite esos avisos a la población, a la sociedad en general, a la sociedad. Y después, por otro lado, de forma paralela, de forma complementaria, pues están otras tareas que son los estudios que se hacen en AEMET, no solo para la predicción, sino en general, que son estudios, bueno, que se hacen estudios meteorológicos y climáticos. Pues por un lado, por ejemplo, tenemos cuando suceden fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Significativos, pues se estudia esos fenómenos y se ve pues por qué se producen, qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, también si los modelos no lo han visto, pues se intenta estudiar a ver qué ha pasado para que los modelos no lo hayan visto, o viceversa también.
a modo un poco de CSI meteorológico, en el sentido de que también ¿no? se sepa las causas y para poder anticiparnos en futuras ocasiones ¿no? A estos fenómenos. Por ejemplo, un caso muy icónico es cuando sucede un tornado, ¿no? Pues también van ahí, técnicos in situ a ver los destrozos que ha causado el tornado, se estudia el por qué se ha formado, las condiciones que se dieron, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista meteorológico, y desde el punto de vista climático, pues también ahí tenemos compañeros, pues que, ¿no? Hay un grupo de personas que se dedican también a lo que es estudios más climáticos, que es, pues, por ejemplo, la monitorización de variables climáticas, como las sequías, el balance hídrico, las olas de calor y frío. Y también se hace estudios de predicción estacional, que esto quiere decir, pues, intentar saber y adelantarse con bastante tiempo de antelación a cómo podría ser la estación venidera, ¿no? Cómo podría ser, por ejemplo, ahora, pues cómo podría ser la primavera o cómo podría ser el verano, ¿no? En lo que es en comportamiento medio, no en el comportamiento meteorológico del día a día, sino en términos generales. Pues, por ejemplo, si va a ser más calor de lo normal, o va a ser más lluvioso de lo normal o más seco de lo normal. Y después ya a más larga escala, pues están los estudios de que es la generación de escenarios de evolución climática, que estos son, ¿no? Está especialmente relacionado con el cambio climático y las proyecciones climáticas, de cómo va a evolucionar el clima a largo plazo, ¿no? Pues a mitad de siglo o a finales de siglo, ¿no? Esto está ya más relacionado con proyecciones climáticas, de cambio climático, que da lugar a, ¿no? Esto sirve de apoyo a políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Pues, por ejemplo, si sabemos que Andalucía, en las proyecciones, se va viendo que cada vez va a estar más seco y que, por ejemplo, el desierto del Sáhara se expande hacia el norte y puede afectar cada vez más a Andalucía, etcétera, pues esta información ayudaría a los políticos y sí, a los que hacen, a los que organizan un poco lo que es la adaptación al cambio climático, pues a decir, oye, pues si vamos a enfrentarnos a este escenario de futuro, pues vamos a tener que hacer tales políticas en relación al agua, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado, pues las de mitigación. Mitigación se refiere a, pues, por ejemplo, a intentar reducir el CO2, cuánto se debería reducir, cómo habría que hacerlo, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que tenemos en la Agencia Estatal de Meteorología, dentro de lo que es la administración pública, y que es un poco, digamos que somos un organismo bastante especial en ese sentido, es que tenemos bastante colaboración con consorcios internacionales, lo cual pues requiere que trabajemos en un contexto internacional. Realmente, por ejemplo, mi trabajo, el 80% de mi trabajo es internacional con otros compañeros, investigadores y desarrolladores de otros servicios meteorológicos europeos o centros de investigación europea, ¿no? Igual sucede también en otros ámbitos, ¿no? Sí, pero es un poco que necesitamos mucho de la colaboración internacional porque como la meteorología, al final la atmósfera afecta a todos los países y estamos sometidos por casi los mismos fenómenos, pues necesitamos mucho intercambio de información, así como también el tema de la observación, ¿no? Que es un poco que lo que sucede en un país pues puede afectar a otro, ¿no? En términos atmosféricos, pues a nosotros nos interesa mucho pues mediciones de Francia, de Marruecos, del océano, incluso de Estados Unidos, nos interesa mucho también. Entonces, toda esa parte necesitamos mucha colaboración. Y ya después también en lo que es la investigación y el desarrollo, ¿no? Porque hay fenómenos que suceden aquí que también pueden suceder en otros sitios. Entonces, todo ese conocimiento está bien, pues es de especial importancia compartirlo y trabajar juntos. Entonces, tenemos mucha colaboración en consorcios internacionales, pues todo este tipo de, como dejo por aquí, incluso, bueno, pues a nivel europeo, proyectos estratégicos de predicción a nivel europeo, como Destination Earth, etcétera, etcétera, ¿no? Y vale, y lo más singular que tenemos es el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en Tenerife, que junto con el de Hawái, pues son los centros de OMM
de la Organización Meteorológica Mundial, de vigilancia del dióxido de carbono a nivel mundial. Esto está situado cerca del Teide, en Izaña, a 2.300 metros de altura. El clima es bastante extremo, por lo que los trabajadores que están ahí, pues muchas veces incluso se han tenido que quedar, bueno, pasar la noche ahí por cuestiones meteorológicas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que es la actividad del centro está y la vida de los trabajadores está muy sometida a lo que a lo que es el clima y la meteorología. Entonces, es un centro de referencia en mediciones también de la capa de ozono. De hecho, se utiliza como centro de calibración para Europa y África. Y se hace una investigación de muy alto nivel, a nivel de investigación atmosférica en cuanto más bien a composición atmosférica, ¿vale? En lo que es en relación a los gases, aerosoles, etcétera, ¿no? Está muy enfocado por ahí. También el tema de las calimas, el polvo, está muy enfocado por esa parte. Y después lo más exótico, pues casi que podemos contar es que también existe la campaña antártica, que, bueno, España pues tiene diferentes científicos y militares en esa zona, así como otros países. Y principalmente en la base Juan Carlos I, pues lo que hace AEMET es apoyar en la predicción meteorológica de estos proyectos científicos o militares que se desarrollen allí. Eh, También hay disponibilidad, ¿no? Y se estudia datos, ¿no? El hecho de tener estaciones, ¿no? A mí también apoya con estaciones para tener estudios meteorológicos y climáticos de la región. Se viene participando en esto desde el 88 y AEMET lo que hace es aportar dos técnicos para el tema de las estaciones, el mantenimiento de las estaciones, y dos predictores operativos, es decir, dos meteorólogos operativos que se encargan de dar la predicción del día, ¿no? O del día de la semana, depende de las necesidades, para diferentes campañas o para ¿no? campañas científicas o militares. Y ¿no? Para las personas que están allí. Entonces, cada año pues van 4 trabajadores, funcionarios de AEMET, principalmente cuando es el verano allá, que es en invierno aquí, y están aproximadamente 3 meses allá. Entonces, bueno, pues esto es algo también ¿no? que es posible dentro de AEMET de poder ir a la Antártica y estar y pasar allí unos meses, ¿no? Es verdad que no todo el mundo, esto más bien pues a largo plazo, pues normalmente la gente, quien tenga ganas, pues lo consigue, pero como bueno, hay también listas de esperas para ir cada año a la Antártica, porque está es bastante atractivo, ¿no? Y yo creo, vale, entonces ya mi parte termina aquí y ya les dejo con Enrique. Pues que vaya bien Sí, paso. y ya, bueno, me quedaré por si tienen alguna duda o lo que sea, me quedo por aquí, pendiente. Vale, pues, perdón. Yo me voy a encargar de explicaros un poco cómo podéis trabajar en AEMET. También yo me trabajo en la red de contaminación de fondos que tiene AEMET y aparte estoy en otro grupo de trabajo, porque en AEMET hay grupos de trabajo en los que puede participar gente de distintas áreas. Yo estoy, por ejemplo, en el de redes sociales y en el programa de divulgación de Medina. Y bueno, tenemos una cuenta de divulgación en Twitter y pues hacemos hilos de meteorología y de mentimobulo, que cada vez es más necesario en ese contexto de cambio climático, negacionismo y demás. Y bueno, pues yo voy a explicar cómo podéis trabajar en AEME, porque AEME es una institución pública, entonces la mayoría de trabajadores allí somos funcionarios. Entonces pues hay que superar un proceso selectivo. En el caso de nosotros pues incluye lo que conocemos como oposición. Pero bueno, por comentaros un poco, en la web de AEME pues tenemos toda la información disponible sobre estos procesos. Tenemos también programas de trabajo temporal, por ejemplo, a través de becas, que suelen salir de vez en cuando convocatorias de becas en distintas áreas y para distintas titulaciones, desde física hasta gente para publicidad y marketing. También hay también hay posibilidad de hacer prácticas de empresa. La Universidad Complutense tiene un convenio firmado,
Entonces solo tenéis que preguntar a vuestros responsables de práctica y ya que se pongan en contacto con AEMET para que os podáis organizar esas prácticas. Como digo, hay también hay en todo tipo de ámbitos. Desde podéis participar si sois ingenieros, matemáticos y hasta publicidad y marketing. Porque, por ejemplo, tenemos un área de comunicación en AEMET. Y bueno, pues como hemos dicho, la mayoría somos funcionarios. Hay dos tipos de funcionarios, el funcionario de carrera, que es el que tiene la plaza fija, y el funcionario interino, que trabaja temporalmente en AEMET. También tenemos lo que es personal laboral, que son contratos que pueden ser fijos temporales y sale a través de convocatorias muy específicas. Pero si lo que queréis es una seguridad de proceso que se convoque para trabajar en AEMET, pues lo más frecuente es hacer un proceso selectivo para ser funcionario de carrera. Y bueno, tenemos en la web de AEMET un documentito de preguntas frecuentes sobre los procesos selectivos de AEMET, escrito en un lenguaje no muy administrativo, no muy técnico, y ahí pues explicamos desde qué es mejor para estudiar a ser meteorólogo hasta conceptos de cómo es el sueldo de un funcionario. Y bueno, pues por comentar un poquito este mundo de la administración, porque muchos estáis estudiando, no sabéis nada de la administración, pues bueno, hay distintos cuerpos de funcionarios. En AEMET organizamos procesos selectivos para 3 cuerpos de funcionarios, que bueno, aquí lo tenéis en la pizarra y ahí también, que son el Cuerpo Superior de Meteorólogos, que es el A1 codificado, digamos, el Cuerpo de Diplomados y el Cuerpo de Observadores. En términos de responsabilidad y sueldo, el A1 tiene más que el A2 y el A2 tiene más que el C1. Es al revés que los títulos de inglés, que el C1 es más difícil, pues aquí los funcionarios que digamos tienen menos responsabilidad y trabajo menos complejo, pues el de observadores. Aún así, el trabajo de los observadores es importantísimo y es el más numeroso en AEMET, porque tienen que dar todo tipo de observaciones en aeropuertos, bases militares. Si no tenemos observadores, no tenemos aviones ni tráfico aéreo. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que tenéis que hacer para poder participar en uno de estos procesos selectivos? Lo primero, tener un título, el título adecuado para ese cuerpo funcionario. Para observadores solo necesitáis el título de bachiller o de técnico, cualquiera de técnico vale. Y para A2 y para A1 el título de grado, cualquiera te vale, desde periodismo, arqueología hasta física. Ahora, como tenéis el título, pues ya podéis participar en un proceso selectivo. Este proceso selectivo consta de la oposición, que son los exámenes para los que se tienen que estudiar, y luego se realiza un curso. Hay 2 métodos para participar, que es el de acceso libre y otro es el de promoción interna. Vosotros que empezaríais en la administración pública, pues participaríais por el proceso libre. Solo necesitáis el título de grado y tu nota, digamos, para poder acceder, va a depender íntegramente de la nota del proceso. Es decir, si estáis preocupados a lo mejor por la nota media que lleváis en la carrera, pues no os preocupéis. Es íntegramente pues, lo que tengáis en la posición. Entonces, ¿cómo es un poquito el proceso? Pues el gobierno, el Consejo de Ministros, pues publica una convocatoria en el BOE, que es decir, un documentito que te dice todo lo que hay que hacer para participar, todo el temario. Y bueno, nosotros pues tenemos unos canales de Telegram que te avisan cuando hay una novedad en esa posición, cuando se publica. Y bueno, los enlaces pues están en el documento de preguntas frecuentes. Entonces, primero tendréis que hacer la oposición, que normalmente son 3 exámenes, un tipo test, luego un supuesto práctico o problemas y un examen de idioma que os podéis quitar de en medio si tenéis un título de B2 en el cuerpo de A1 y A2. Sacado en los últimos 5 años. Si no, pues solo tenéis que hacer una entrevista de inglés que lleva de nota apto o no apto. Y este último año, pues en observadores se ha reducido bastante el temario y se ha quitado el examen de inglés y solo tiene el examen tipo test y el de problemas. ¿Qué temario tenemos? Fundamentalmente física, matemática, meteorología y un temario común de leyes. En A1 y A2 tenemos también de informática. Ahora bien, dependiendo de la titulación que tenga, pues te puede convenir más
presentarte a un cuerpo que a otro. Entonces, por ejemplo, el de observadores pues está pensado para un temario de matemáticas y física de bachillerato. Ahora, el tema de A1 y A2 pues está más pensado para un primero de carrera de matemáticas. Pero obviamente el de A1 es más difícil que A2. A1, por ejemplo, tiene campos vectoriales, ecuaciones diferenciales, y A2, por ejemplo, no tiene tanta dificultad. Entonces, podéis pensaros en ese tema. Igualmente, como muchos a lo mejor sois ingenieros, no sabéis mucho de meteorología, pues tenemos una bibliografía con toda clase de temarios, de libros de física, matemáticas, y podéis pedirlo en la biblioteca de AEMET, sobre todo para los que venís de ingeniería y no habéis dado nada de meteorología. Entonces, habrá más temarios cuanto más complicado sea el cuerpo, y bueno, también tenéis exámenes de años anteriores, respuestas a los tipos test, que es cuestión de práctica. Entonces, cada año se están convocando plazas, cada vez con más plazas, porque tenemos gente que se está jubilando y hay que cubrir esas plazas. El ratio es bastante bueno en comparación con otras oposiciones. En A1 y en A2 podemos tener en los últimos años un ratio de una plaza para cada 2 o 3 presentados. Y entonces, una vez que sacáis la oposición, que no es aprobar, también hay que quedar entre los mejores. Si hay más aprobados que plazas, pues lo que hacéis es un curso selectivo, que es bastante sencillito, que es híbrido entre online y presencial. Y una vez que ya tenéis el curso, pues ya tenéis que elegir entre las plazas ofertadas. Cuantas más notas hayáis sacado, pues mejor estáis posicionados. Y bueno, ¿dónde os puede tocar la plaza? Bueno, pues aquí tenéis un mapa con todos los sitios donde AEMET tiene presencia. Tenemos la sede central, que está aquí cerquita, subiendo una cuesta que hay por física y química. Ahí se concentra sobre todo los del Cuerpo Superior de Meteorólogos, y luego pues tenemos delegaciones territoriales en cada comunidad autónoma, y normalmente son los puntitos verdes, y normalmente están localizadas en las capitales de comunidad autónoma. Aunque hay que sumarle un centro meteorológico en Málaga y otro en Tenerife. Y en Tenerife es donde está Izaña, que os habló antes mi compañero. Y todos esos puntitos azules que veis son oficinas meteorológicas en bases aéreas y en aeropuertos y observatorios. Entonces, a lo mejor os interesa hacer más observadores porque hay muchos más puestos repartidos, y a lo mejor, no sé, queréis estar cerca de Granada, por ejemplo. Pues ahí tenemos varios puestos de C1 y solo un par de A2. Entonces os puede interesar más eso. Igualmente, tenemos un documentillo que se llama Relación de Puestos de Trabajo, donde podéis consultar todos los puestos de trabajo que hay en AEMET, con la advertencia de que es muy cambiante. Pero bueno, os puede servir. Si sois de Madrid, pues no os preocupéis porque hay puestos de sobra. Tenemos en la sede central, en el Retiro, que está la Delegación Territorial de Madrid, y en Barajas y en varias bases militares. Entonces, pues las oposiciones tendréis que elegir entre plazas que se oferten en toda España. Ahora, por ejemplo, las del Cuerpo Superior se ofertan sobre todo en Madrid. Entonces, tenéis que ir jugando un poco por esto. Igualmente, después pues se hacen concursos de traslado, en lo que según los méritos que tengáis, podéis pasar de un puesto a otro. Por cierto, se me olvida mencionar que había otro tipo de acceso, la promoción interna, que es cuando llevéis 2 años en la administración, podéis pasar de C1 a 2 o de A2 a 1, con otro proceso selectivo con oposición, pero con un temario mucho más reducido. Y también una fase de concurso en la que os evalúan vuestros méritos, los cursos que hayáis obtenido en esos 2 años, la conciliación, los años que llevéis en el puesto de trabajo. Entonces, una buena opción cuando estéis mucho tiempo en un puesto de estos de observador y queráis ser diplomado. Y también hay un cupo de plaza bastante alto. Igualmente podríais optar ahí por acceso libre de C1 a 1. Entonces, bueno, hablemos ahora de dinero, de condiciones laborales, porque también son importantes. Bueno, la jornada laboral, como todo funcionario, pues de 37 horas y media semanales. Lo que pasa es que en AEMET tenemos 2 tipos de jornadas. Una es la de oficina de toda la vida, en la que trabajas de 9 a 2 y media de forma obligatoria, un continuo, y el resto de la hora te la reparte como tú quieras. Puedes hacer una hora antes de 8 a 9, hacerte un descansito de 3 a 4 y luego pues
terminar las horas después por la tarde. Eso sí, con un límite de entre las 7 de la mañana y 7 de la tarde. Ese, por ejemplo, es más frecuente en A1. Luego tenemos el horario de turnos, que es parecido al de la guardia de los médicos. Son horarios en los que en algunas zonas puedes trabajar en festivo, fin de semana o incluso noche. Depende un poco de la localización. Y no trabajas, digamos, esas 7 horas y media diarias, sino que a lo mejor puedes trabajar más horas en varios turnos. Ventaja que tiene, que a lo mejor puedes hacer más horas seguidas y trabajas menos días a la semana, porque has hecho más de continuo. Y además el sueldo es mayor que en el horario de oficina. De vacaciones pues tenemos 22 días más 6 de asuntos propios y conforme esté más tiempo en la administración pues aumenta esos días de vacaciones. Y también tenemos teletrabajo opcional de hasta 3 días. Sí, vale, voy terminando. En algunos sitios pues no hay teletrabajo, sobre todo en aeropuertos y en bases militares, pero son horarios de turno. Y bueno, pues aquí tenemos unos umbrales de sueldo para gente que empieza en la administración, por ejemplo, una A1 en neto, que es el sueldo que te queda después de impuestos y demás, a lo mejor puede cobrar 2.000 euros al mes. Pero bueno, simplemente cogéis estos umbrales que hay, lo metéis en una calculadora que hay en la web de brutos y netos y ya podéis obtenerlo. Como podéis ver, en oficina se cobra más que en a turno. Y cada año pues se le va añadiendo los trienios, cada 3 años. Y bueno, pues digamos que hay como 3 partes del sueldo, en el documento de preguntas frecuentes se explica. Y bueno, por ejemplo, la parte del complemento específico es diferente en turnos y en oficina. Y luego pues hay varios subniveles dentro de estos cuerpos que son los complementos de destino. Entonces tú, por ejemplo, puedes empezar en un 24 en A1 e ir ascendiendo hasta el nivel 30, bien por puestos de concurso o de libre designación, que son los que a lo mejor nombra la directiva. Y bueno, pues aquí hemos terminado. Muchas gracias a todos por escuchar. Y nada, pues turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Si no, estamos en el puesto de la feria para quien quiera charlar más tranquilamente. Pues ahora están saliendo cada año. Normalmente están saliendo cada año, ¿no? Ya salieron las oposiciones de este año a principios de enero y esperamos que el gobierno pues publique la oferta de empleo público que dice las plazas que oferta y pues ya a finales de este año, comienzos del que viene, se celebrará la oposición y bueno, pues tarda 3 o 4 meses en convocarse el examen. De preparación, pues también se me olvidó deciros que el temario pues varía poquito en términos como en matemáticas y física y meteorología pues varía poquito. Lo que puede variar lo mejor más son las leyes, pero por eso es una ventaja respecto a otros cuerpos de la administración donde las leyes cambian un montón de un año a otro. Para que os hagáis una idea, las últimas oposiciones ha estado saliendo el boletín oficial del Estado en torno a enero o febrero y los exámenes han estado siendo a finales de mayo o mediados de junio, porque tengáis una idea de los tiempos. ¿Ya? Pues perfecto, ya está, hemos terminado.